Dani Dayan, hasta hace 2 meses cónsul general de Israel en Nueva York. Yo quiero unos minutos más, aunque nos estamos extendiendo más de lo que pactamos, para hablar de ti, de tu trayectoria. Uno le he llegado de Argentina, que llega a representar diplomáticamente, aunque no sos diplomático de carrera, a Israel en uno de los destinos sin duda más importantes del mundo, como cónsul general de Israel en Nueva York. Tú fuiste antes determinado tiempo el jefe del Consejo Yesha, Moetzet Yesha en hebreo, ¿verdad? Es un acrónimo que significa, o sea, el ente representativo de los asentamientos, los poblados judíos en Judea, Samaria y Gaza, aunque alguna vez te lo comenté en una entrevista que hicimos sobre ese, eras un elemento distinto del promedio de ese público porque no sos religioso, vivís en un asentamiento en Shomrón, en Samaria, sos laico, en fin. ¿Cómo resumirías lo que ha sido tu trayectoria en Israel hasta que llegaste a todo eso? Y recordame cuándo es que hiciste Aliá. Bueno, yo nací en Buenos Aires, porteño, hincha de Boca. Llegué a Israel a los 15 años. Y de ahí, pese a que tengo gran simpatía por la República Argentina y por América Latina en general, me convertí completamente en un israelí. El ejército, después hice una carrera en el ámbito de negocios, de información, de tecnología de información. Y en algún momento decidí que ya hice suficiente en estos campos y entré en la vida pública, como lo nombraste como presidente, fui electo presidente del Consejo de las Comunidades Judías en Judea y Samaria. Hasta que un día recibí un teléfono del primer ministro Netanyahu, donde me ofreció, me pidió ir como embajador a Brasil. Por distintas causas, el gobierno de Dilma Rousseff de aquel entonces no vio bien el nombramiento de un ex jefe de los así llamados asentamientos como el embajador a Brasilia, y nunca dieron su aceptación a mi nombramiento, lo que para mí me resultó muy bueno porque yo lo que quería desde el primer momento es ir a Nueva York. El Consulado General de Nueva York es la misión diplomática más grande de Israel en el mundo, más grande aún que la de Washington. Y también para mí fue una satisfacción muy especial ser también el embajador de Israel a la comunidad judía más grande de la diáspora, la comunidad judía de los Estados Unidos. Ese es uno de las tareas del Cónsul General en Nueva York. Y también a la comunidad latina, a la comunidad hispánica en la zona. Hicimos mucho trabajo, me consideraban prácticamente, mis colegas de Latinoamérica me consideraban uno de ellos. Bueno, eso te iba a decir, las raíces latinas te unieron también por otros lados. ¿Y te sentías también uno de ellos? Sí, sí, nunca me olvidé, por supuesto, a quién represento, pero sí, me sentía muy ligado a ellos. Como te dije, mi papá, que en paz descanse, que nació todavía en Europa y emigró como un chico a la Argentina, siempre me decía: de Europa nos escapamos, nos perseguían. América Latina nos fuimos por sionismo, pero todo lo que somos lo recibimos ahí. Así que tengo gran afecto para América Latina. Y también tuve muy buenas relaciones con la comunidad hispánica en Nueva York, eh, y tanto puertorricanos como dominicanos y de otros países, mexicanos y de otros países. Y afecto por todos ellos, por muchos, digamos, elementos de lo que es la vida latinoamericana, hasta por Dilma Rousseff, que gracias a ella que no te aceptó en Brasil, llegaste a Nueva York. Exactamente, cada día que le mandaba un ramo de flores todos los días. Dani, en los últimos tiempos, para terminar, se está viviendo realmente hechos históricos, ¿verdad? Con el avance hacia la paz, paz
caliente, cálida, ¿verdad? Con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, tan distinta en el carácter de los primeros acuerdos de paz, aunque fueron tan importantes con Egipto y con Jordania, en gran medida, se puede decir, porque con esos países no hubo nunca un conflicto directo, eran parte, sí, del boicot económico a Israel, ¿verdad? Pero no hubo una guerra, un enfrentamiento directo. Y como es sabido, uno de los elementos que hizo posible, aunque hay muchos para analizar, la polémica sobre los aviones F-35, pero uno de los elementos que hizo posible, y al parecer sin eso no habría sido tan fácil, fue la suspensión o cancelación por parte de Israel de la intención del primer ministro Netanyahu, al menos declarada, no sé si lo habría concretado, de declarar la soberanía israelí en las comunidades israelíes o parte de Judea y Samaria. Tú vivís Karnei Shomron, ¿verdad? No, en Malea Shomron. Malea Shomron, sí. Una de esas comunidades al norte del Shomron. ¿Y cómo ves eso? ¿Tu propio hogar se afecta? Bueno, claro, me hubiera gustado que se aplique la soberanía a la ley israelí donde vivo, pero yo ya te debo decir, yo entendí ya en febrero del 2020, ya que, digamos, cuando el grupo de Jared Kushner venció al grupo del embajador Friedman y convenció al presidente Trump que no es el tiempo apropiado para hacerlo, entendí que Netanyahu sin el apoyo de Trump no lo va a hacer. Por lo tanto, en realidad, en el acuerdo con los Emiratos, no es que Netanyahu dio algo que no lo tenía en sus manos. Así que fue un gran éxito diplomático. Pero lo más importante acá, Hanna, es que si miras el mapa del Medio Oriente, entendés que el conflicto israelí-árabe terminó. No existe más. Fue reducido al conflicto israelí-palestino. Pero ya no hay más conflicto entre Israel y los árabes. Algunos ya formalizaron la paz y la normalidad, otros todavía no, pero ¿quién queda? Queda en realidad de Siria y el Líbano. Pero si te fijas más al fondo, ves que no es Siria y Líbano, es Irán en Siria y Líbano. Claro. Por lo tanto, el conflicto israelí-árabe terminó. Quedó reducido, como dije, al conflicto israelí-palestino, y hoy Israel tiene 3 o 4 problemas estratégicos o desafíos estratégicos. El primero es Irán, el segundo es Irán, el tercero es Irán y el cuarto es Irán. Cambió completamente la doctrina que decía que como tenemos un conflicto con los árabes, tenemos que hacer alianzas con los jugadores no árabes, Irán y Turquía. Hoy pasa exactamente lo contrario. Como tenemos un conflicto con Irán y Turquía, tenemos una alianza con los países árabes del Medio Oriente. Lo que hay hoy, si te fijas al fondo, lo que hay hoy con los Emiratos y con otros países en el Golfo, no es solo paz, es una alianza. Hoy Israel tiene una alianza con países árabes, algo que realmente es histórico. Sin duda es histórico y esos países lo precisan, quizás hasta más que Israel, pero la pregunta es si acaso por vivir tú en una de las comunidades israelíes, dijimos Malé Shomron, de esas en las que no se declarará ahora y al parecer por bastante tiempo la soberanía israelí, y si acaso por todo lo que dijimos de la importancia de lo que está ocurriendo alrededor, tenemos que ir un paso más allá o más atrás y decir que ya no es tan urgente hacer la paz con los palestinos. No es cuestión, por supuesto que es muy importante hacer la paz con los palestinos, pero creo que no es posible en actualmente por la intransigencia palestina. Cuando los palestinos reconozcan que los judíos pertenecemos a la zona, que no somos usurpadores, que no somos colonialistas, ese día va a empezar el proceso de paz.
Pero lamentablemente yo veo a los palestinos yendo en el camino, en el tramo contrario, educando a su juventud que los judíos no tienen ninguna relación a esta parte del mundo, y eso, por supuesto, aleja la paz. Por lo tanto, yo a veces digo que la persona más importante en el proceso de paz es el ministro de Educación de la Autoridad Palestina. Cuando ellos empiecen a educar a sus niños, que también, no solo exclusivamente, pero que también nosotros los judíos somos indígenas y pertenecemos a esta zona del mundo, ese día va a empezar el proceso de paz. Y creo que si los palestinos cambian esa forma de pensar sobre nuestra presencia acá en esta zona, podemos alcanzar la paz. Pero para eso se necesita un partner que todavía no existe. Y cuando hablas de nuestra presencia en esta zona, no te referís solo a Samaria, donde tú vivís, sino a la existencia misma de Israel. A todo lo que nosotros llamamos Eretz Israel y ellos llaman Palestina. Ahí está. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo. Dani Dayan, hasta hace 2 meses, cónsul general de Israel en Nueva York. Muy interesante, muy alentador tu mensaje respecto a qué puede pasar en las relaciones de Israel con Estados Unidos si gana el Partido Demócrata. Muchas gracias por tu tiempo, Dani. Muchas gracias a ti. ¿Y ahora qué estás haciendo? No a esta hora loca de la noche, me refiero en la vida, ya de regreso. Tengo varios cargos que tomé voluntariamente. Digamos, soy presidente del Consejo Público de Nefesh Benefesh, que la Alianza de Estados Unidos. Alianza de los Estados Unidos de Norteamérica, y también de Gesher, que es una organización que fomenta las relaciones entre Israel y la comunidad judía en los Estados Unidos, y algunas otras actividades importantes, y voy a seguir adelante con la vida pública. Muy bien, podemos confiar en que no te vas a aburrir ni un momento. Estoy seguro. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, saludos a todos. Un abrazo. Chao. Muy bien. Muy bien. Yofi, Dani, gracias.